No le escucho, por favor. Fabián Ortiz. Ahí tenía problemas con el micrófono, ya le arreglé, ya le comparto. Sí. ¿Ya? Ya. Ya. Eh, bueno, el tema 2 trata de lo que es el pignómetro y la determinación de la densidad en aceites. Eh, para, para este tema vamos a comprender lo que son lo que son ciertas generalidades en cuanto a su definición. Para esto vamos a definir lo que es el aceite, que se puede definir como una sustancia grasa que están en estado líquido a temperatura ambiente. Los aceites se suelen clasificar por su origen, principalmente son los aceites vegetales y los aceites minerales. Las grasas de origen animal no suelen ser líquidas a temperatura ambiente y se denominan mantecas, mantequillas o simplemente grasas. En cuanto a la densidad, bueno, la densidad es una propiedad básica de cualquier líquido y se define como su masa por unidad de volumen. Las unidades más comunes de densidad en el laboratorio se da en lo que es el gramo sobre el mililitro, mientras que en el sistema internacional de unidades se da en el kilogramo sobre metro cúbico. Haciendo referencia a esto, el agua se puede decir que tiene una densidad de 1 gramo sobre mililitro o bien 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Eh, la densidad del aceite cambia con la temperatura. Conforme aumenta lo que es la temperatura, el aceite se dilata y por tanto su densidad disminuye. Por ello, en un estudio es necesario apreciar lo que es la densidad del aceite con relación a la temperatura. El pignómetro. Bueno, el pignómetro es un aparato que permite la medida precisa de la densidad de aceites y otros líquidos. El método del pignómetro. Existen diversos métodos de determinación de densidades de un líquido, entre los cuales el método del pignómetro ofrece cierta sencillez. Este procedimiento permite el cálculo de la densidad de cualquier líquido a través de tres determinaciones gravimétricas, es decir, a través de la determinación de tres masas con una balanza analítica. Se trata de un método simple, pero que requiere de la comprensión de sus fundamentos. Además, para obtener resultados fiables se requiere lo que es ciertas destrezas. Bueno, en cuanto a su fundamento, el fundamento de este método se basa en la forma y estructura del pignómetro, el cual Espera un permite. ratito, le interrumpo, por favor. A ver, les había pedido que, chicos, ¿qué es? Pues que no parece que no, que hablo yo inglés, quicho, alemán, ¿qué hablaré? Pues oiga, que mandan los videos al grupo. Es lo que dije, no al personal, por eso es que les estaba pidiendo que manden con nombre. Y todos están mandando al personal. ¿Qué parte es lo que no me entienden los que ya enviaron al personal? Quisiera escuchar de alguien de los que mandó, de alguien, porque mandaron casi todos al personal. ¿Qué pasó, chicos? Yo voy a hacer que me pongan un poquito de atención. Este trabajo va a ser calificado y no me borran. Ya los que he enviado al personal está en el personal. Va a tener menos un punto. ¿Qué les parece? Para que otra vez se me pongan más atención. Repetí 2 o 3 veces. Me envían al grupo. Y no quiero ver en los personales borrados ya. Están ahí, están ahí. Listo, chicos, para que otra vez me pongan un poquito más de atención. Yo no sé en qué andan
pensando, muchachos. Al parecer todos no pudieron subir al aula. Ya voy a ver qué tan pesados pueden haber sido para que no me puedan subir al aula. Siga, por favor. Cuidado, chicos. Antes de 2 puntos menos en el momento que yo vea borrado el video en el personal y me estén mandando al grupo ya repetidos. Si ya me enviaron al personal, déjenlo ahí porque va a ser 2 puntos en el momento que me borren y comiencen vuelta a mandar otra vez al grupo ya repetidos. Creo que hablo español, aunque no tan bien, pero no sé por dónde no pueden ustedes entender. Disculpe la interrupción, continúe, por favor. Bien. El fundamento de este método se basa en la forma y la estructura del pinómetro, el cual permite que las burbujas de aire que se pueden encontrar en la muestra a evaluar asciendan y se concentren en el cuello, siendo expulsados al colocar lo que es la tapa autoengrasante. Por ello es importante que la muestra se llene completamente hasta el ras del pinómetro, para que en el momento que se coloque el tapón, la muestra rebase por el capilar y se asegure con el volumen ocupado sea total de la muestra. Por ello que esta operación es crítica para tener buenos resultados, ya que la presencia de burbujas de aire modificaría el peso. En cuanto a otro motivo por el cual el peso puede ser erróneo, es porque el pinómetro no ha sido secado por fuera luego que la muestra se haya derramado. En consecuencia, podemos decir que la medición del peso es importante, ya que si varía del valor verdadero, también varía el valor de la densidad. Una recomendación también es que las mediciones para mediciones exactas no es recomendable la utilización de pinómetros con volúmenes mayores a lo que es 30 mililitros. La parte experimental, bueno, esto se basa en una práctica en el cual vamos a utilizar 2 tipos de muestras, una que es del aceite vegetal de soya y el otro el aceite de linaza. Los instrumentos y equipos es el pinómetro, la balanza analítica, la pipeta, el agua destilada y un papel toalla. Bueno, el procedimiento es el siguiente. Primero se lava y se seca en una estufa el pinómetro a utilizar. Por consiguiente, pesamos lo que es el pinómetro limpio y seco, que será nuestro W1, que es el peso 1. En el paso número 3, llenamos el pinómetro con agua destilada y colocamos lo que es la tapa del mismo, ya que la parte del agua saldrá por el capilar de la tapa, y esto permite lo que es asegurar el llenado. El paso número 4, limpiamos y secamos el pinómetro con ayuda del papel toalla. En el punto número 5, pesamos el pinómetro contenido el agua, que será nuestro peso número 2, en la balanza analítica, por supuesto. En el paso número 6, procedemos con la misma forma con el aceite vegetal de soya y el aceite de linaza, cuya gravedad específica de estas se determinará como el peso número 3. Y a partir de estos datos nosotros vamos a proceder al cálculo de la densidad a través de la fórmula que es el peso número 3 menos el peso número 1 sobre el peso número 2 menos el peso número 1. Bueno, el cálculo se basa en la ecuación antes mencionada, que es la densidad relativa. Cabe mencionar que en esta parte se hace referencia a la densidad relativa, ya que el aceite es un alimento y basado en las normas INEN,
lo que se calcula es la densidad relativa. La ecuación es la densidad relativa igual al peso, como me habían dicho, el peso número 3 menos el peso número 1 sobre el peso número 2 menos el peso número 1. En la tabla de datos nosotros tenemos los pesos que se obtuvieron, tanto del aceite vegetal de soya como el aceite de linaza. Ahí tenemos nuestros pesos referenciales y que al aplicar nuestra fórmula en el aceite vegetal de soya nos da igual a la densidad relativa, que es de 0,9247. Y el aceite de linaza, por su parte, nos da 0,9285. Bueno, estas respuestas no tienen unidades, ya que la densidad relativa es adimensional y por tanto no cuenta con una unidad. También tenemos lo que es la gráfica, si lo pueden observar, ahí tenemos lo que es expresado la densidad de cada uno de los aceites. Y bueno, en la práctica del laboratorio se hallaron lo que es las densidades del aceite de soya y el aceite de linaza, los cuales fueron 0,9247 y el 0,9285 respectivamente. De acuerdo con las normas INEN, el rango de densidad para el aceite de soya es de 0,919 a 0,925, mientras que para el aceite de linaza es de 0,925 a 0,935. En ambos casos, el valor hallado en el laboratorio se encuentra dentro de lo que es el rango, lo cual indica que las mediciones fueron las correctas. Bueno, como conclusiones podemos decir que, o sea, de esta práctica, que las determinaciones de la densidad para muestras de aceite es importante, ya que esta propiedad física nos da información sobre la identidad de la muestra, su estado de pureza, fraudes, entre otros, los cuales son datos que nos permiten evaluar lo que es la calidad del producto. El método, otra conclusión, se puede decir que el método del pignómetro es un método muy utilizado para la determinación de la densidad, debido a que si se utilizan correctamente, da valores muy precisos. Las densidades halladas, como habíamos dicho, Pase eso, por favor. No me está dando un informe de un ensayo, obviamente no se hizo. Pase esa parte. ¿Qué más tiene? Porque ya se le acabó el tiempo. Ahí tenemos lo que es el video. Ya, acuérdense, por favor, ponga el video. Acuérdense que son 10 minutos incluido el video. Bienvenidos al Quimiquiz de hoy. En esta ocasión vamos a calcular la masa y densidad de un líquido a partir de una técnica muy utilizada en el laboratorio, la cual consiste en calcular una diferencia de masas y dividirla entre el volumen total de un instrumento llamado pignómetro. Le damos lectura a nuestro ejercicio. En un experimento se obtuvieron los siguientes datos para el glicerol, contenido en un matraz o pignómetro de 25 mililitros, donde se colocó el matraz vacío en la balanza y se obtuvo 22,3 gramos de masa, y posteriormente la masa del matraz más el glicerol, la cual resultó ser de 53,8 gramos. Pregunta: ¿cuál es la masa y densidad del glicerol? Muy bien, analicemos estos datos. En el procedimiento de laboratorio se colocó el matraz vacío en la balanza obteniéndose una masa de 22,3 gramos. Luego se le introdujeron 25 mililitros de glicerol, obteniéndose una masa de 53, masa del glicerol más el matraz o pignómetro de 25 mililitros. La masa del glicerol se obtiene sencillamente efectuando una diferencia o resta.
Restamos 53,8 gramos que corresponde a la masa del matraz con el glicerol, menos 22,3 gramos que corresponde a la masa del matraz vacío o pignómetro vacío. Y la masa del glicerol será 31,5 gramos en este caso. Ahora, para calcular la densidad del glicerol, debemos aplicar la siguiente expresión matemática. La densidad es igual a la división de la masa entre el volumen. La masa acabamos de calcularla, que fue de 31,5 gramos para el glicerol. Y el volumen del glicerol será el mismo volumen del matraz, ya que los líquidos se adaptan a la forma de su recipiente contenedor. Es decir, será también de 25 mililitros. Procedemos a efectuar la división. 31.5 entre 25. Esto nos da como resultado 1.26 y lo expresamos en las unidades gramos sobre mililitro. Y de esta manera hemos llegado a la Bueno, esa es la parte del video experimental, donde en esta parte nos da lo que es ya en unidades, ya que es una medida de laboratorio, que es la densidad sobre masa sobre el volumen, y es son unidades dimensionales. Haga una pregunta a un compañero. Quítele ya el video, deje de compartir y ahí haga la pregunta. No sé si está Diego Quispe. Diego Quispe. No está. Sí, sí me escucha, doctora. Ah, ya. A ver si le escucho. Pregúntele, por favor. ¿Cuáles son las unidades de medida de la densidad, tanto en el sistema internacional como en el de laboratorio? Unidades de medida de densidad es kilogramos. A ver, kilogramos sobre metros cúbicos sobre segundos. Kilogramos sobre metros cúbicos segundo. Sí. Sí es. Ya está dada la respuesta. A ver, chicos. Vamos a... Verán que les estoy dando observaciones. Deben ir mejorando porque si no la nota va bajando, chicos. A ver, primero, tiempo 10 minutos incluido el video. Así es como habíamos quedado. Si ustedes encuentran un video donde ya explican lo que ustedes explican, ya no necesito el video. El video más bien es de que se pueda observar la parte experimental. Pero ustedes no hablar la parte experimental porque ahí les quita tiempo. Vuelvo a repetir la observación de ayer. En algunos está puesto en qué quiero que se centre en la parte experimental, pero los fundamentos tiene que darle como tal. En el caso del compañero, el fundamento debe decir de qué se trata la medición por pignómetros, ¿verdad? Y que no, y obviamente aclarar, y aclaro en este momento, no es que el método del pignómetro para determinar la densidad sea solamente para aceites, cuidado, la práctica se hace en aceites, pero me sirve tanto para hacer para muestras sólidas como para muestras líquidas. Hay pignómetros para hacer la densidad en muestras sólidas, y esa es la parte de la investigación que ustedes tienen que hacer, o sea, es el pignómetro el método. ¿Cuál es el fundamento del método? ¿Para qué me sirve? Para determinar las densidades, tanto absolutas como densidades relativas de muestras. En este caso nos interesan nuestras muestras en alimentos, que pueden ser tanto en líquidos como en sólidos. Obviamente alguien no me va a decir, ¿puedo sacar la densidad del queso? Obviamente son partículas demasiado grandes, pero sí puedo sacar la densidad, por ejemplo, de granos, ¿no? Yo qué sé, lentejas, cebada, cualquiera de esos. Entonces hay que saber aplicar el método. El método del pignómetro es el método oficial para poder hacer las determinaciones de la densidad. Es decir, en ese se basa el método del
Y los otros métodos que, por cierto, ya vamos a ver. Me parece que están, bueno, no sé. El asunto es de que este es el método oficial, el método del pignómetro. Entonces, lo que ustedes tienen que basarse es en el fundamento del método y luego dar una explicación con video o con procedimientos a la muestra a la que hago referencia. ¿Sí me entienden esta parte, chicos? No es el tema central el hacer el análisis en aceites. Dice que lo hagan en aceites, pero también puedo hacer la densidad de la leche por el método de pignómetro, la densidad del yogur, por lo general más se utiliza para líquidos, ¿no? La densidad del yogur, la densidad del alcohol, todo eso lo puedo hacer por el método del pignómetro. Los pignómetros hay de diferentes volúmenes, hay desde 5 ml hasta 50 ml, y me parece que incluso hay un poco más grandes, pero en el laboratorio se utiliza hasta 50 ml. Eso como datos para sus conocimientos. Obviamente, la densidad relativa hace referencia a peso de otra sustancia. En este caso se hace referencia al peso del agua, el peso del alimento en relación al peso del agua. Por eso es que no existen unidades. La densidad absoluta sí hay unidades y son gramos sobre centímetros, nada más, señor Quispe. Y si voy a las otras unidades, a las unidades del sistema internacional, kilogramos. Pero aquí sí quisiera que me confirme, Fabián estaba exponiendo, ¿no? Sí quisiera que me confirme porque es kilogramos sobre litros. En el sistema internacional me parece que es kilogramos sobre litros. No estoy segura. Si es kilogramos sobre metros cúbicos, me parece que es mucha la unidad en metros cúbicos. Para mí estoy más que segura que es kilogramos sobre litros. Si alguien consulta este ratito, unidades de la densidad del sistema internacional, ¿es kilogramos sobre litros o kilogramos sobre metros cúbicos? Pero, señor Quispe, no es sobre segundos. Kilogramos sobre metro cúbico, dicen. Kilogramos sobre metro cúbico dice ya, entonces ahora me voy a grabar yo esa situación, porque el metro cúbico es muy grande, ¿no? En muchos libros vemos es kilogramos sobre litros o gramos sobre centímetros cúbicos o mililitros. Sin embargo, sí que así dice el sistema internacional. Más bien nosotros trabajamos más en gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, el procedimiento no es otra cosa que, si hago densidad relativa, pesar el agua, llenando obviamente, y esto es el video que me hubiese gustado ver, lleno el agua hasta la punta hasta la boca, digamos así, del pignómetro, y de ahí se le tapa. La tapita tiene un capilar por donde sube el exceso del agua y se derrama. Tengo que secarle bien y ahí le peso. Luego de eso, elimino completamente el agua, enjuago con la muestra que voy a analizar y luego le lleno con la muestra de mi alimento así mismo hasta la boca, tapo, se riega un poco por el capilar de la tapita, seco y peso. La división entre el peso de la muestra y el peso del agua me da densidad relativa. La división entre el peso de la muestra y el volumen del pignómetro, porque estos pignómetros son muy bien calibrados, me da la densidad absoluta. Es tan sencillo el método, tan sencillo el cálculo, que no necesitamos mayor cosa, ¿verdad? Así que hay que tomar esas observaciones. Por otra parte, la calificación de ustedes les había mencionado, como veo que no me ponen atención, por favor, ponganme atención. A medida que van pasando los grupos, siguen cometiendo la misma situación, la nota va a perjudicarles a ustedes. Acuérdense, chicos, que la nota va dirigida primero a la exposición y obviamente a la respuesta que algún rato ustedes tienen que dar hacia sus compañeros. Pero también va calificado el tipo de preguntas que hacen. En este caso, el preguntar, aunque miren la respuesta, ¿no? Ahí se equivocó bastante. El preguntar cuáles son las unidades
Y yo realmente era una pregunta tan sencilla, ¿sí? Gramos sobre centímetros o kilogramos sobre litros o kilogramos sobre metros cúbicos. Obviamente el segundo no va porque es densidad, hijo, densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, pero la pregunta era demasiado sencilla. Así que tienen que hacer ustedes preguntas buenas y obviamente la respuesta tiene que ser correcta porque también va calificado la respuesta hacia la persona que responde, ¿verdad? En este caso, para hacerles bien claro el ejemplo, Diego Quispe en la respuesta a su pregunta tiene 0, ¿verdad? Y en este caso el compañero que expuso tiene menos puntaje por haber preguntado una pregunta tan sencilla. ¿Está claro, chicos? ¿Cuál es el juego? Sí. Ya. Entonces, cada grupo tiene que ir mejorando. Así que vamos a ver a la siguiente persona, el grupo 3, que ahorita voy a ver cuál es el tema. 3, Jennifer Murillo. Sí, doctora, ya le comparto. Siga compartiendo. Y el 4 es Guamán Cristian. Y el 5 Guerrero Franklin. Y cuidado, se confundan otra cosa también, chicos, de lo que es fundamento a lo que es procedimientos, ¿ya? Fabián me mezcló fundamento con procedimiento. Listo, siga, por favor. Ya, buenas tardes, doctora, buenas tardes, compañeros. Bueno, el tema que me tocó exponer a mí es sobre la balanza hidrostática y la balanza de Moore y la determinación de densidad de alimentos sólidos. Bueno, primero vamos a conocer lo que es la balanza hidrostática y la balanza de Moore. Ya, la balanza hidrostática es una balanza diseñada para medir densidades tanto sólidas como de líquidos, basándose en el principio de Arquímedes. Los platos que contiene la balanza están a gran altura y con la idea de que debajo de los platos se coloca recipientes con líquido. De los ganchos que hay debajo de los platos cuelgan sólidos que quedan sumergidos dentro del líquido contenido en dichos recipientes. Aquí, como podemos observar, aquí está un plato en el cual tiene un sólido que está sujeto a ese plato y dentro está dentro de un recipiente con líquido. Y el principio de Arquímedes nos dice que todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje, que equivale al peso del fluido desalojado por el cuerpo. Ya, por otro lado tenemos la balanza de Moore, que nos dice que es una balanza de brazos desiguales, que se utiliza para la determinación de densidades de líquidos. Esta balanza también se rige por el principio de Arquímedes y, como podemos observar aquí, tienen numeritos que se ponen unas muescas para poder calcular la densidad del sólido. Ya, aquí tenemos el procedimiento para montar la balanza, ya que esta balanza es un poco más compleja que la anterior de montar la balanza, porque se debe calibrar, debemos preparar los materiales, debemos medir la densidad del agua para calibrar la balanza y preparar las disoluciones. De luego tenemos para medir la densidad de las disoluciones y al último realizamos los cálculos. Ya, ahora para la determinación de la densidad de los alimentos
vamos a conocer la densidad en los alimentos, que es la relación entre el peso o masa de una sustancia y el volumen que ocupa esa sustancia. El fundamento es en que en los casos de los sólidos, la densidad suele determinarse a partir de sus dimensiones características. Si el objeto presenta una forma regular y utilizando el método de gradientes de densidades o usando un pignómetro. El procedimiento aquí debemos anotar el peso del sólido en el caso que vayamos a colocar en este tipo de balanzas, porque esta es una balanza que nos permite conocer la densidad. En la balanza vamos a poner el objeto en el plato que está fuera del líquido. Luego deberemos colocar, luego de que vemos el peso que está fuera del líquido, colocamos adentro del líquido y ahí vemos el peso que contiene ya dentro del líquido. Una vez tomados los líquidos, procedemos a realizar los cálculos y a dar resultados. Ya, los cálculos, había una fórmula en la cual se expresa así. Dice que la densidad de la muestra es igual al peso en el aire, el peso de la muestra en el aire, sobre el peso de la muestra en el aire menos el peso de la muestra dentro del líquido auxiliar, por la densidad del líquido auxiliar menos la densidad del aire, más la densidad del aire. Aquí podemos observar esta balanza en la cual hace ese tipo de procedimientos como los que vimos anteriormente. Aquí tenemos unos métodos que podemos ocupar para poder realizar la densidad. Tenemos métodos gravimétricos de empuje, gravimétricos de desplazamiento, el pignómetro y el densímetro digital. Cada uno de ellos se puede ocupar para los sólidos, líquidos y tiene sus ventajas y desventajas. Pasemos esta parte. Qué bueno. Ya le presento el video. Ya. Have you ever thought about what makes plastic parts so durable and safe? If construction materials had internal faults or voids, would they still be strong enough? Would you be happy if the quality of your engine oil was actually lower than declared? But how can we check the purity and consistency of raw materials and finished products? The answer is simple: by measuring density. Density measurement is a simple and cost-effective way to monitor quality and ensure that raw materials and finished products meet specifications. The most widely used density measurement method utilizes Archimedes' principle. A body immersed in liquid indicates an apparent weight loss corresponding to the weight of the liquid it displaces. Using this simple principle, density can be easily measured gravimetrically on a laboratory balance. A dedicated density kit can be mounted on your Mettler-Toledo analytical or precision balance in just a few simple steps. Step-by-step instructions guide you through the entire process. For solid samples, the object is first weighed in air and then in a liquid of known density. All calculations, including temperature adjustment of the reference liquid, are performed automatically.
And it's possible to statistically evaluate multiple samples. All your results, plus up to 4 IDs and the time and date, can be either printed out or saved on a USB stick. The application offers a high degree of flexibility to meet your individual process requirements. By using a glass sinker of known volume, you can also determine the density of liquid samples. Density measurement using a balance is an easy and convenient procedure that delivers fast and highly reliable quality control results. Contact us today if you have any questions or need advice regarding density. Ya, haga la pregunta a la señorita Cindy Barragán. ¿Cuál era el fundamento de la determinación de la densidad? Señorita Barragán. Ya, doctora, es que no lo había escuchado bien si era a mí. Decía que en los alimentos sólidos la densidad se suele determinar a partir de sus dimensiones características. También decía que el objeto presenta una forma regular utilizando el método de gradientes. A ver. Eso era lo que decía. Ay, cuando yo les pregunto en los exámenes, dígame en el fundamento de la determinación de la acidez, me hablan otras cosas. Ahora también le pregunto a la señorita, dígame el fundamento. No le dijo cómo determina y muestras sólidas, ¿verdad? Dígame en el fundamento. Ya, repítale, Jennifer, el fundamento de la determinación de la densidad. Jennifer Murillo. Ya, doctor. Era que en el caso de los alimentos sólidos, la densidad suele determinarse a partir de sus dimensiones características. Determinarse, ahí mismo dice la palabra, determinarse. La determinación no es el fundamento, es, a ver, cada vez les digo siempre con otra palabra, es como nosotros decíamos, que química analítica es la ciencia, ¿verdad? Análisis químico era la práctica. Lo mismo es en la determinación, entre estas dos palabras, fundamento y determinación. El fundamento es como decir la química, la ciencia. Y el análisis químico, que era la práctica, es como decir la determinación. No sé cómo más explicarles. Determinar es la parte práctica. Pésese un gramo, póngase en esto, etcétera, etcétera. Ese es el procedimiento. Mida las dimensiones de afuera, etcétera. Eso es procedimiento. Fundamento es en qué se basa para realizar el tema, en este caso de densidad, y que lo dijo al inicio, señorita Murillo. Y aquí hay una sola palabra incluso. ¿Cuál será? A ver, Kevin, ¿cuál será? Sí, profe, yo no lo escucho muy bien. Está fallando en el internet. Yo quisiera ver cómo me ayudan ustedes calificando a los que no escuchan bien. Y no dan respuesta. Es pesarle el fundamento. Ya, pero incluso les dije, hay una palabra, obviamente ya se mencionó igualmente con los hidrómetros, se fundamenta en el principio de Arquímedes. Ahora sí, ¿cuál es ese principio de Arquímedes? ¿Verdad? Ese principio de Arquímedes es el fundamento. Y por favor entiendan, cuando les pregunto yo fundamento, cuando les pregunto determinación, cuando pregunto procedimiento. Ya, ahora, obviamente, a ver, aquí vamos lo contrario, Jennifer. Cuando yo hablaba de una muestra sólida, se supone que, ¿qué les había mencionado? Y parece que ahí el señor Monar me había hecho una pregunta muy interesante, ¿no? Relacionar a muestras sólidas de alimentos, ¿verdad? Claro que estaba ahí un clavito. El procedimiento es el mismo.
Pero en vez del clavito yo pudiera tener, por ejemplo, una manzana. Ahí sí pudiera yo tener un queso en una muestra sólida, ¿ya? Entonces, lo que yo trato es de que en los videos que ustedes presenten, en el procedimiento que presenten cuando tengo una muestra, lo señalen con lo que yo les solicito, ¿no? Si es aceite, aceite, ya, pero en este caso solamente decía yo de una muestra sólida. Tiene que ser, en este caso, un alimento, ¿no? O un producto agroindustrial, un cuero, por ejemplo, también podría ser, ¿no? Un pedazo de cuero, si que yo quiero determinar la densidad del cuero. Los videos sepan elegir, chicos, busquen y busquen si hay. Obviamente el principio de las balanzas, como ustedes vieron en el video, no es otra cosa que la diferencia de pesos que existen entre el peso en el aire, digamos así, y el peso sumergido, ¿no? Este tipo de balanzas existen, tenemos en el laboratorio, nos facilitan la vida porque lo que usted hace es colocar el procedimiento, ¿no? Coloca usted el objeto de medida en el plato antes de sumergir y después y la balanza automáticamente le detecta el peso. Y luego le coloca sumergido en el líquido, que por lo general es agua, pero también hay densidades que se hacen referencia a aceites, es decir, el sólido le sumergen en aceite, ¿no? Y la balanza automáticamente le da la densidad absoluta en gramos sobre centímetros cúbicos. Acuérdense que lo tradicional para medir una muestra sólida también es colocar el agua en una probeta, mido cuál es el volumen, digo está en 80 ml, pongo el sólido y va a subir el líquido, ¿verdad? Y va a subir a 100. ¿Ya? Entonces, obviamente yo hago la relación de la diferencia de lo que desplazó el sólido para calcular también la densidad. Entonces, ahorita el pedido de la densidad, el método del pignómetro, del hidrómetro y el de las balanzas hidrostáticas, ¿no? ¿Alguien me quería preguntar algo? Sí, yo doctora, lo que pasa es que con respecto a los videos, para la determinación de sólidos, o sea, no había como decir un alimento, sino que solo había, por ejemplo, eran pedacitos de madera o cosas. Mira los videos que yo les puse. Sí, yo revisé y era de los líquidos y a mí me había tocado los sólidos. Ah, estaba en un elemento líquido mismo. Bueno, pero eso digo, traten de ver más bien muestras de alimentos. Pero por eso le decía, la muestra estaba mal, pero el procedimiento es exactamente igual si lo hago en una muestra sólida, tal como lo vieron ustedes en el video, ¿no? Listo, así que por favor estén un poco más pendientes y ya no confundan. ¿Será que ya no van a confundir fundamento con procedimiento? A la próxima persona espero que ya no confunda esas dos cosas, ¿ya? A ver, continuemos por favor con Cristian Guamán. Ya dije, le comparto. Ahora dejamos la densidad a un lado y vamos con la viscosidad, ¿no? En algunos también yo les he puesto el tipo de viscosímetros que utilizamos, es porque hago relación a los que tenemos en el laboratorio. Listo, Cristian. Ya, yo les voy a hablar de lo que es la viscosidad y medida con los viscosímetros de Brookfield. Y ya. La medición de la viscosidad se la realiza fundamentalmente en los alimentos porque nos permite apoyar los cálculos de flujo de líquidos y nos facilita la determinación de coeficientes de la transferencia de calor y otros procesos. Además que es utilizada como un factor para indicar la calidad no solo en los alimentos, sino también en otras áreas. Ya. Un fluido. Un fluido es una sustancia que se deforma continuamente al ser sometida a un esfuerzo cortante. No importa cuán pequeña sea, estos se clasifican en dos tipos, en fluido newtoniano y no newtoniano. Los newtonianos son la clase de fluidos con mayor importancia que debemos tomar en cuenta,
Generalmente los gases y líquidos con menor peso molecular son considerados fluidos newtonianos. Además que una característica de ellos es que la viscosidad es constante. En el no newtoniano es donde la viscosidad va a variar de acuerdo a la velocidad con la que se mide. La viscosidad. La viscosidad se refiere a la fricción interna o a la resistencia de un flujo de un fluido. Todos los fluidos reales tienen una resistencia interna al flujo, lo cual puede verse como fricción entre las moléculas de un fluido. Esto se clasifica, la viscosidad se clasifica en dos, puede ser la cinemática y la dinámica. La cinemática es la relación que existe entre la viscosidad dinámica y la densidad del fluido. Y la dinámica generalmente es la viscosidad absoluta, que es la fricción interna de un líquido o su tendencia a la resistencia de un flujo. El viscosímetro de Brookfield, este es un viscosímetro de tipo rotacional que puede efectuar mediciones rápidas de viscosidad a diversas velocidades. Esto nos permite identificar fácilmente la viscosidad de de varios fluidos. Además que estos podemos encontrarlos en diferentes modelos como los que podemos observar aquí. Además que para la medición de la viscosidad, estos utilizan una aguja van a utilizar una aguja de diferente tamaño dependiendo de la muestra que se va a analizar. El procedimiento para la medición. Se inicia con la preparación del viscosímetro. Antes de iniciar con la medición, nosotros debemos asegurarnos de que este se encuentre nivelado. En la parte superior del viscosímetro se encuentra una burbuja y hay que asegurarse de que ella se encuentre en la mitad para que esté completamente nivelado. Luego debemos escoger la aguja con la que se va a trabajar dependiendo de la muestra que se va a analizar, y después se coloca en un vaso de precipitados 500 ml de la muestra y se la pone debajo del viscosímetro para después analizarlo. Se enciende el equipo y se lee la medición de esta. Y ya le comparto el video. La viscosidad, si quieren poner de frente, compañeros, pueden salir. Dije, le voy a adelantar un poco porque el video es un poco largo y al inicio solamente explica lo que es la preparación del equipo y cómo se debe hacer. Como por ejemplo la 3, que es la que voy a usar. Ahí es donde nos indica la aguja que se va a utilizar para la medición. Voy a procurar una velocidad media, porque es la misma lógica. Velocidades altas me generan un torque más alto, velocidades bajas baja el torque. ¿Vamos? Fíjense muy bien, no tiene mucho chiste, pero lo vamos a hacer con cuidado. Ya quité la aguja, no, de hecho no había, ya nivelé. Presiona la tecla que está por abajo de la leyenda SIG, de siguiente. Lo que hace el viscosímetro es autocalibrarse. Esfuerzos residuales que pudieron haber quedado de antiguas mediciones, como que algún resorte pudo haber quedado apretado, algún engrane y demás, están quedando retiradas. Digamos que el mecanismo hace como una... ¿Vamos? Ya lo logró. Y ahora me dice, hay que colocar la aguja. No es muy complejo, les muestro. Aquí abajo, colegas, ahí está el tornillo, ¿sí? Y como ya les mencioné, aquí está la cuerda, ya lo pudieron ver ustedes. El único chiste es no mover esto. Es decir, yo no lo debo de girar, porque al girarlo estoy generándole movimiento al mecanismo, incluso lo puedo estropear, pero como mínimo le quito precisión, yo lo sostengo.
y atornillo. Uy, ese movimiento no fue bueno, pero no lo moví demasiado. Atornillo hasta el toque. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ok? Idealmente, cuando está apagado, el viscosímetro me va a marcar un torque del 0% porque no está ejerciendo fuerza. ¿Estamos? De este lado me aparece la aguja. En este caso, la aguja 1. Solo voy a usar las agujas LV porque son con las que cuento, pero hay más agujas. Yo le presiono aquí, en donde dice aguja, y con las flechas puedo seleccionar otras agujas. Las CPs no las tengo. Una vez que ya sacamos el CO2, no es la 1, no es la 2, es la 3. Notarán ustedes que a medida que cambio la aguja, esta lectura que está en centipoise cambia. Es una medida que me dice el viscosímetro. Si tú quieres usar la aguja 3 a 50 revoluciones por minuto, podrías medir como máximo la viscosidad de un fluido de 2400 centipoise. Me sirve a mí, porque a lo mejor si estoy en un laboratorio de calidad midiendo sustancias similares, pues ya espero una cierta viscosidad, ¿sí? Quizás la formulación cambie ligeramente, quizás trabajo en un laboratorio de pinturas, ¿sí? Y la formulación cambiaron cantidades, resinas, estabilizantes, etcétera, pero esperaré un valores quizás diferentes, pero similares. ¿Me explico? Ya está. Quizás 50 revoluciones sean buenas, pero vamos a probar con una velocidad un poquito mayor. Tal vez 100 revoluciones por minuto, o mejor una menor, para algo más viscoso. Miren, para velocidades bajas noten que puedo medir la viscosidad de sustancias cada vez más viscosas. Le subo, va bajando la viscosidad, ¿sí? Hay dos vueltas, 3, 6, 12, 30, 60 y otra vez 0.5, 1, 2, 2.5, 4, 5, 10, 20, 50, 100. ¿Estamos? Para que vean ahí todas las vueltas que puede dar, todos los valores que puede tomar. Voy a ponerlo en 10 revoluciones por minuto. Es solamente una idea. Ubico el vaso lo más centrado posible, sosteniendo con cuidado el viscosímetro y utilizando el tornillo que tiene aquí a un lado, sumerjo. El fluido va a empujar a la aguja y el torque puede variar ligeramente. Le doy seleccionar antes de sumergir totalmente. Este torque puede cambiar ligeramente porque va a presionar un poco el mecanismo. No pasa nada. Lo voy a sumergir hasta la marca de la aguja. Ahí está. ¿Estamos? No pasó nada. Quedó el torque igual. 0%. ¿Estamos? Lo que sigue es encenderlo presionando motor on. Cuando termine, presiono motor off. Le debo de permitir al viscosímetro alcanzar 1 minuto de giro para lograr las condiciones del estado estacionario de las cuales hablábamos en el experimento imaginario de la ley de viscosidad de Newton. ¿Recuerdan? ¿Estamos? Lo presiono y ahí me está dando la lectura. Bueno, hay varias, cambia. Tengo un torque del 17.4%. ¿Qué significa? Que si yo estuviera en un laboratorio de calidad, esa lectura no es útil. ¿Estamos? Además, noto algo interesante. Parece que la viscosidad todavía no se estabiliza. El torque ya. La viscosidad está variando un poco. Parece ser que la sustancia no es del todo estable. Es decir, no prepararon bien el atole. ¿Sí? Es decir, hay una separación de fases a medida que se va agitando. Pero vamos a dejarle más tiempo, van 44 segundos. El torque, 16.1%, parece que ya se está estabilizando. ¿Sí? Vamos a ver, sigue el mismo torque, 16.1, está cambiando la viscosidad. Eso puede ser interesante registrarlo. Ese tipo de comportamientos se llaman
el de fluidos tixotrópicos, es decir, la viscosidad ya no solo varía con la velocidad de agitación, varía también con el tiempo de agitación. ¿Estamos? En este caso no voy a utilizar la lectura, ¿estamos? Voy a darle motor off. Si no registramos mayores valores, podemos usarlo. Vamos a registrarlo. Pero ideal no modelar o no modelar la viscosidad, ¿no?, con estos datos. ¿Por qué? Porque aunque es bastante preciso, es probable que esta lectura no se haga del todo. ¿Qué tenemos que hacer para subir el torque? Hay que subirle, lo más rápido es subirle a la velocidad. ¿Estamos? Si ni aún subiéndole a la velocidad logro caer en el torque ideal, ¿qué hago ahora? Le cambio a la aguja. ¿Más grande o más chica? Más grande. Esa lógica quiero que me... Quiero por lo menos entre 3 y 4 lecturas diferentes de viscosidad para diferentes velocidades de agitación, sin importar qué aguja usen. Pueden ser una sola o no importa que intercambien. Vale. A menos que no puedan lograr que todas las lecturas caigan entre el 40 y 60%, ya utilizamos los datos más cercanos a esos valores. ¿Damos dudas? Aquí lo único que hay que hacer es darle en inicio. Y aquí en aguja cambian aguja, no es el caso. Aquí en velocidad presionan y con esto manipulan. Le dan selección. Listo. Ya, eso es lo que en la práctica que la hace, la viscosidad no se estabiliza porque la muestra no es completamente homogénea y al momento de girar eso iba variando y por eso no daba un valor en especial. Y eso no me quería decirle. Y gracias. A ver, en este caso, el equipo, lo que decía el profesor ahí, ¿no? Hay que buscar la aguja ideal para obtener una viscosidad real. Estos equipos por lo general vienen con 4 agujas, o muchas veces los llaman huesillos. El que utilizó la aguja número 1 es la más ancha, tiene un como tubito ancho aquí, y la más pequeña, la número 4, apenas es bien delgadito y apenas tiene una rodelita pequeña, ¿ya? Mientras más viscosa sea la muestra, debo ir a agujas más en numeración más altas. La 1 es para viscosidades bajas. A medida que va aumentando las viscosidades, yo utilizo la aguja 4. Y obviamente, en dependencia del área en el que se trabaja, se puede conseguir otras agujas para para viscosidades más altas. Ahora, no es que la muestra no sea homogénea, Cristian. La muestra está homogénea. No se estabiliza porque no es la aguja apropiada para esa viscosidad, ni la velocidad de la aguja, porque eso lo que hace es agitarse en el líquido, ni la velocidad que se hace aumentando las revoluciones por minuto del equipo. Y el torque obviamente es la fuerza que ejerce entre la aguja y la muestra en el momento de que gira. Entonces debe haber un equilibrio entre el torque y que me da el equipo. Está en porcentaje, va de 0 cuando no está todavía agitándose, y obviamente va subiendo a 40, 50, 60%. Digamos que con 60% y unas revoluciones de 30, es decir, de 30 revoluciones por minuto, me da una viscosidad X, ¿verdad? Luego yo cambio la velocidad, ¿ya? Y el torque me sube a 70%. Y me sube también, obviamente, la viscosidad. Entonces, esa viscosidad sería la adecuada. Esa sería la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque llego a un torque mucho más alto con la aguja que es adecuada. Sí, llegando con supongamos que empiezo con la aguja número 1,
llega a un torque apenas del 10%, obviamente me indica que no es la aguja apropiada. Entonces, ¿para qué estar ahí cambiando las velocidades, no? Aunque de prueba yo puedo hacer una velocidad más baja y la velocidad más alta, que en estos equipos es de 60 revoluciones por minuto. Ya, entonces ahí yo compruebo que no es esa aguja y voy cambiando, cuando sobre todo no conozco la viscosidad de la muestra, voy cambiando hasta conseguir un equilibrio entre la velocidad, la resistencia que causa al girar la aguja, que ese es el torque, y el valor máximo que me da en unidades de centipoise, ¿no? Realmente es un equipo que lo único que tengo es que manipular, ahí se ve las teclas, varían en los modelos. Este es un modelo casi parecido al nuestro, ya, pero no es otra cosa que ir viendo el manual y ir viendo las teclas para ir escogiendo, va saliendo incluso en la pantalla, ¿no? Número de aguja, velocidades, por ciento de torque, etcétera, etcétera. Entonces, no es bien sencillo el equipo, ¿ya? ¿A quién quiere preguntar, Cristian? A la compañera Denise Loja que me diga cuál es el proceso para que se sigue para medir la viscosidad. Ya, bueno, como no supo manifestar el compañero, decía que primero el equipo debe estar nivelado. Bueno, él nos sabía decir que para la nivelación del viscosímetro debemos asegurarnos de que la burbuja esté en la mitad. Después de eso debemos escoger la aguja específica. Después nos dijo que debemos medir la muestra, ponerle en el equipo, nos decía que debíamos ponerle ahí debajo del equipo para analizarlo. Después debíamos encender y debíamos después leer la medida que está ahí. Ya, obviamente, como dije, hay que seguir aquí un procedimiento, ¿no? Y hay algo muy cierto que dijo el profesor, y yo también sé repetir una y otra vez cuando les enseño a manejar el equipo, es tener cuidado para cuando se colocan las agujas. Sí, si vieron que dijo que no tenemos que girarle así, no es como un péndulo que está la agujita, se puede mover, pero no podemos nosotros hacer así, más bien se le agarra este péndulo, hablemos así, se le agarra bien y se le enrosca. Y por cierto, no sé si este equipo tiene la misma situación que nuestro equipo. En el momento que se enrosca la aguja, porque es como una rosca, se hace en sentido contrario a lo que se enrosca normalmente una aguja. Sí, entonces a veces uno se tiene problemas, sobre todo a los varones que les gusta estar atornillando, etcétera, ¿no? Uno se va y se quiere enroscar en el sentido que es, y de repente es como que está en banda, no coge. Entonces toca enroscar al sentido contrario. No sé si será de todos los equipos, pero nuestro equipo es así, ¿no? Se enrosca en sentido contrario a lo que normalmente se pone una rosca. Ya, entonces eso así hay que tener mucho cuidado en no trabajar con cuidado, mejor dicho, hay que trabajar con cuidado, ¿no? Sobre todo esa parte, como bien dijo este profesor, se puede dañar el equipo. Yo también suelo siempre decir, cuidado con no trabajar con cuidado en el momento que cambiamos las agujas. Y también en el momento en que se baja todo el equipo para que ingrese en la muestra, siempre hay que ayudarnos sosteniendo, porque a veces resulta que se nos afloja demasiado la perilla y ¡pah!, cae de golpe. Entonces siempre hay que tener cuidado de sostener con la mano mientras bajamos el equipo, ¿ya? Muy sencillo el uso, muy útil. Y Denis, para completar la pregunta que le hizo Cristian, ¿para qué hacemos la viscosidad? En alimentos, obviamente, ¿no? Ya, o sea, lo que no supo decir era que, o sea, la viscosidad se hacía para determinar ¿cómo era? Yo no digo para qué determinamos la velocidad, sí. En otras palabras, ¿cuál es el uso principal de yo realizar la determinación de la viscosidad, no? ¿Qué dice Cristian? ¿Cuál era? Era para conocerlo. O sea, no, era porque
Inge, ¿sí me escucha? Sí, sí, le escucho. A ver, Denis, démosle la oportunidad antes de que nos corrija Cristian. O sea, él nos decía que la viscosidad en los alimentos era como que una fricción interna y esto nos ayudaba a todos los fluidos reales que tienen que tienen estos alimentos. Bueno, eso lo dijo. ¿Para qué determinamos, Cristian, la densidad? Era para conocer el flujo que existe entre los líquidos, para conocer la transferencia de calor y también para otros procesos, y también era un indicador para el control de calidad también. Obviamente la resistencia que provoca los líquidos nos sirve obviamente en la parte de lo que es procesos, ¿no? Para poder elegir el tipo de bomba, el tipo de transporte para el líquido, todas esas cosas que algún rato ustedes verán en operaciones unitarias. Pero desde el punto de vista de análisis, que es lo que nosotros estamos haciendo, es para un control de calidad, porque cada alimento líquido obviamente tiene esta característica como un parámetro fijo, ¿no? El yogur tiene que tener una viscosidad de tanto en tanto, la salsa de tomate sobre todo, o sea, todo ese tipo de alimentos de la salsa de tomate, la mayonesa y todas de esa gama tienen como parámetro de control la viscosidad. No tiene que ir unos menos viscosos y otros más viscosos, al igual que incluso en los aceites. Entonces, desde el punto de vista de procesos, hay otras aplicaciones como el poder saber qué tipo de bomba para el transporte, qué tipo de banda para transportar el líquido durante el proceso, como dice el compañero, para saber la parte de intercambio de calor en lo que es procesos. En lo que es análisis, es un parámetro de control de calidad porque tiene requisitos y parámetros estables, ¿sí? Ya, oriéntense siempre al área en la que estamos, ¿ya? Siempre vamos orientándonos un poco más al área que estamos. Listo. Me queda todavía 10 minutos más, ya, para que ustedes puedan ingresar 10 minutos antes a la nueva clase. Si lo tienen, estamos con tiempo. Así que rapidito, por favor, Guerrero Franklin tiene 10 minutos exactos. Si lo hacen menos, mucho mejor. Ya, buenas tardes, doctora, compañeros. Mi tema dentro de la determinación de magnitudes generales es el colorímetro triestímulo. Es el color, ¿no? Pero aquí lo va a hablar más de este equipo que es de triestímulos, ¿no? O sea, 3 zonas. Listo, Franklin. Listo, comencemos con qué es el color. En la parte superior de este árbol nos indica que el color es una impresión sensorial que produce la luz sobre cualquier objeto de los que puede captar el ojo. Esta impresión nos permite captar básicamente cualquier fisonomía de la naturaleza o de las cosas que nos rodean. La segunda rama nos indica que es la respuesta que nuestro cerebro da a una determinada luz. Y es así que, por ejemplo, cuando dos personas miran un mismo objeto, no pueden describirlo de la misma manera ese color. Básicamente dan una descripción cualitativa más no cuantitativa. Y a partir de esto es que nace este instrumento que es el colorímetro, para dar una característica cuantitativa. En la tercera rama indica que es una propiedad de la luz. En la cuarta nos dice que es dentro del tema de alimentos, es un indicador de la composición química, de la presencia de pigmentos, de la concentración de pigmentos. En la otra rama nos indica que se puede dar como un indicador para control de calidad, que es la principal función de estos colorímetros. Y aparte de eso, el colorímetro es un indicador que se puede hacer rápidamente, muy fácilmente, y no conlleva mucho tiempo. Ya, ahora en cuanto a qué es un colorímetro, nos dice que un colorímetro es cualquier herramienta que identifique el espacio de color y la matiz para medir los colores de manera objetiva, basadas en el paso de la luz a través de filtros que simulan la estabilidad del ojo humano.
En cuanto a tipos de colorímetro, se tiene el espectrofotómetro, el cual es bueno, lo que determina en sí es experimentalmente la transmitancia, perdón, o la reflectancia. También se tiene el espectroradiómetro, el cual determina la distribución de energía radiante espectral de una fuente cualquiera que tengamos, por ejemplo, el alimento, y a partir de esta distribución de energía transforma a coordenadas de números y determinan el color. Y por último, los colorímetros de filtro. Dentro de estos colorímetros de filtro tenemos el colorímetro triestímulo, que básicamente es el que tenemos en la parte derecha de la pantalla. Bueno, esa es una imagen general. A continuación tenemos el por qué se conoce como triestímulo. Nos dice que se basa en el modelo triestímulo, que es el modelo más próximo a la percepción del color que detecta el humano. Se basa en 3 colores fundamentalmente, que es el verde, el rojo y el azul. Esto proyecta un tercer plano que se abre como una especie de cono. Dentro de este cono está cualquier color que el ser humano pueda visualizar. Ya, en cuanto a su medición, se tiene que por lo general este colorímetro arroja una medición de L, A y B. La L mide la luminosidad, la A mide las coordenadas desde rojo hasta verde, que se puede observar aquí. Este básicamente es el cono, visto en segundo plano. De rojo hasta verde, y la B nos indica una coordenada desde el azul hasta el amarillo. En cuanto al fundamento, se basa en la ley de Lambert-Beer, que nos dice que es la intensidad que entra en un objeto con respecto a la intensidad que sale de este mismo. Y nos dice así que la absorbancia de una sustancia es proporcional a su concentración. Es por eso que se usa un filtro en el colorímetro para elegir el color de la fuente de luz que más absorba el soluto para maximizar la precisión de la lectura, siendo así que la absorbancia hace referencia a emitir o absorber energía lumínica de diferente longitud de onda. Como podemos observar en este gráfico, nos indica que por un lado entra la fuente de luz que proyecta en nuestra muestra, entra en un filtro de colores que es RGB, que hace referencia a rojo, verde y azul en inglés. Pasa por estos fotodetectores que los transforman a las bases numéricas, y por último sale el resultado en el colorímetro. A continuación tengo un video. Es bien sencillo el uso, sobre la ¿verdad? Lo primero que haremos será desplazar el botón que se encuentra en la esquina inferior izquierda hacia la izquierda. Una vez prendido, presionaremos el botón naranja que dice Calibrate. Posteriormente, pondremos el cabezal de medición en el plato de calibración y oprimiremos el botón. Se deberá dejar ahí alrededor de unos 30 segundos hasta que en la pantalla se muestre una lectura. Dicha lectura estará en LAB. Para transformarlo a XY, se deberá presionar 4 veces el botón que dice Color Space Select, y estos valores se compararán con los que están escritos en el plato de calibración. Si estos valores son iguales, se vuelve a presionar el botón para regresarlo a LAB. Lo siguiente a realizar es limpiar el cabezal con un pañuelo desechable para no rayar el lente, y después colocarlo limpio en la muestra a medir. Una vez colocado sobre la muestra, se presionará el botón azul que dice Measure. El cabezal lanzará varios destellos como los de un flash, y luego se podrá presionar el botón del cabezal para hacer la medición. Los valores serán mostrados en la pantalla, y se deberán de registrar en una hoja aparte. Se recomienda repetir la medición al menos 3 veces sobre 3 diferentes zonas de la muestra. Al terminar, se presionará el botón gris con la leyenda Break, y se apagará el equipo desplazando nuevamente el botón, pero esta vez hacia la derecha. Finalmente, se limpiará el lente del cabezal con un pañuelo desechable. Listo, aquí tengo un diagrama de flujo de cómo se debe utilizar el equipo. Como se ve en la parte de arriba, primero aquí vendrá la parte de calibración, de encendido del equipo. A continuación se ingresa el filtro en el caso de que el aparato no tenga. El filtro puede ser rojo, verde o azul. Dependiendo de esto, procederemos a ingresar en qué medida deseamos que el equipo nos arroje los valores, dependiendo si es que es transmitancia o absorbancia. La transmitancia es
la intensidad de entrada con respecto a la intensidad de salida, y la absorbancia es el logaritmo negativo de la transmitancia. Y bueno, y posterior a eso ya procederíamos a realizar nuestros resultados. ¿Para qué se utiliza esto del colorímetro? Básicamente, al medir un color podemos ver que, por ejemplo, en esta manzana del lado izquierdo podría ser nuestra manzana de color patrón, el cual nos arrojaría esos valores, 43.31 de luminancia. En el A nos arrojaría 47.63 y el B 14.12. Y por el otro lado tendremos una muestra que nosotros sacamos de cualquier lote para ver si es que esta cumple con los requisitos, por ejemplo, para exportar fruta. Se toman las medidas correspondientes y se procede a restar. Por ejemplo, en la luminancia 47.34 menos 43.31 nos da que es 4.03. Podemos ver que, por ejemplo, si en la parte para exportar nos brinda una tabla con rangos, podemos ver si es que este rango está, si es que esta medida está dentro del rango, y según eso poder exportar. A continuación, también se tiene como varias aplicaciones del teléfono que nos permite conectar a estos dispositivos, a estos colorímetros, y nos permite, bueno, nos proyecta gráficas, etcétera. Hay otras aplicaciones que nos permite simular este colorímetro, que en este momento voy a compartir. Y ya me ganó la tarea que les iba a dejar, ya mejor que Franklin lo haya hecho. Síganlo más compartiendo. Los celulares, no sé qué tipo de celulares, pero nos permiten también medir el color justamente con este fundamento de triestímulo, ¿no? Que actualmente es lo que más se utiliza, y hay las normativas en las que me indica, en dependencia del alimento, en qué rangos debe estar el color, ¿no? Entonces, me gustó mucho que un grupo de estudiantes tenían en el colorímetro, perdón, en el celular, para poder medir el color. Siga, Franklin, comparta nomás. Sí, doctora, una disculpa, no sé qué pasó con mi computador, pero no me quiere compartir el... Bueno, tengo la aplicación aquí. Eso, ya, compártales a los compañeros luego para que traten de tener en sus celulares, porque el próximo trabajo vamos a hacer también la caracterización de los alimentos, incluso en sus proyectos ya lo pueden considerar el color, que lo podemos pedir desde casa, ¿ya? Entonces ahí más bien Franklin les va a compartir. A ver, Isabel, quería hacer una pregunta. Y yo tengo una pregunta. ¿Se puede aplicar, por ejemplo, eso lo que le entendí que el compañero estaba explicando en la manzana? O sea, tengo la manzana y solo el aparatito le pongo el colorímetro, le pongo encima de la corteza y enseguida me da el solo de la corteza que ya enseguida me da. Sí. Y de hecho, obviamente hace con bastante precisión. Claro, obviamente tiene que tomar en diferentes ángulos, no es que pongo en la primera y nada más, se va tomando en diferentes ángulos y ahí saca las variaciones que decía incluso Frank. Diga, Frank. Por lo general se toma 3 muestras para hacer el valor por triplicado. Y aquí en esta parte superior tenemos, se abre la cámara del dispositivo y, por ejemplo, yo aquí tengo una manzana que podemos medir el color. No sé si en esta parte de aquí de la esquina se observa el color que está captando la cámara. Y por ejemplo, listo, aquí se toma una foto de la manzana y en esta parte de aquí me sale expresado en la luminosidad, el rango tipo A y el valor de B, como ya lo vimos que era dentro de la escala de medida que se observaba de tipo desde el rojo hasta el verde y desde el amarillo hasta el azul. Y bueno, a ver, digan chicos, ya ahí nomás porque creo que tienen clases. ¿Tienen clases, chicos? Sí, ya, hasta ahí nomás, Frank. Solamente quiero hacer notar una cosa. Díganme, chicos, ¿acaso no se merece 3, Franklin? ¿Verdad? Y miren, fue tan difícil, Franklin. ¿Consultar? No, bueno, no, prácticamente. Interés, ¿verdad? Claro.
ya, pero me gustó. Yo les iba a decir justamente que me busquen en el celular la aplicación para poder medir el color, pero ha traído completo. Una cosita nomás se equivocó, ¿no? Porque cuando hablaba del espectrofotómetro dijo que medía la transmitancia y la reflectancia, ¿no? Cuando es la absorbancia, aunque ya después al referirse a la ley de Lamberville, obviamente ya mencionó la absorbancia. Eso es lo que miden los espectrofotómetros, absorbancia y transmitancia. Sin embargo, le felicito, estuvo muy clara la explicación, muy clara la explicación, no hay preguntas para el resto de chicos. Pongo como ejemplo entonces ahora, Franklin, cómo es lo que tienen que hacer los trabajos, ¿verdad? Mientras más creativos son, es mucho mejor. Entonces, muchas gracias por regalarme estos 10 minutos extras. Entonces, nos despedimos para que vayan a sus clases rapidito. Muchas gracias, chicos. Gracias, felicitaciones, doctora. Franklin. Gracias. Recording stopped. Gracias, doctor. Compartirá el programa. Sí, doctora.